Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de la SELO. Como podéis ver, hoy vamos a hacer cuatro presentaciones que son los ganadores de las comunicaciones orales que se celebró en el Congreso de Barcelona. Y hoy vamos a empezar con el doctor Mauro Abad, ¿vale? Que es graduado en odontología de la UIC, la Universidad en Barcelona, y ahora mismo está estudiando el máster de láser en odontología en la UB, en la Universidad de Barcelona. Y nos va a hablar hoy de la gingivectomía prerestauradora con láser de diodo de 940 nanómetros en el sector posterior, a propósito de dos casos. Muchas gracias, Mauro, y te dejamos compartir tu presentación. Y ahora disfrutamos de ello. Muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Lo veis bien? Vale. Bueno, oye, Tam, muchísimas gracias por la increíble presentación y muchas gracias a Selo por darme la oportunidad de poder presentar bueno, en este caso es un webinar, pero en febrero fue un póster. Y, y bueno, la verdad que el título pues, de gingivectomía prerestauradora con láser de diodo de 940 nanómetros en sector posterior. Habría que complementarlo con un ¿y tú aún no lo utilizas en tu día a día? ¿No? Es algo que yo he tenido la suerte de llevar ahora hace apenas 2 años desde que me gradué, como bien ha dicho ahí también, la Universidad Internacional de Cataluña, y es algo que a mí me ha facilitado la vida, ¿no? Si algo he aprendido en estos 2 años, y es una cosa que he aprendido rápido, es que no va bien complicarse. Y el láser de diodo en este caso me ha dado muchas facilidades, ¿no? En este caso, os hablaré de algo que hago en mi día a día, os presentaré un par de casos y, y estos mismos casos fueron presentados en el Congreso de febrero, donde, como he dicho antes, presenté el póster científico y, y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero y más importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de márgenes, ¿no? De encía, de tejido es dos temas bastante importantes. El primero, ¿dónde se ubica ese margen? Es decir, ¿tengo demasiado tejido gingival? ¿Tengo caries subgingival? ¿Tengo un sangrado después de retirar esta caries que es recurrente y constante? Y luego, una vez yo ya tengo todos esos tres puntos ubicados, es vital, es vital para poder preservar el diente, sobre todo buscando resultados a largo plazo, ¿no? Porque el corto y el medio plazo, como siempre digo, solo son para las presentaciones, una correcta gestión de ese entorno del diente, ¿no? Y para eso, ya no solo a nivel biológico, funcional, estético, para eso es importante saber qué herramientas tengo, qué herramientas puedo usar para que esto nos dure, como he dicho antes, en el tiempo. ¿Vale? A modo de resumen, algo que todos ya sabemos, ¿no? Que el espacio biológico viene conformado por el epitelio de unión y el tejido conectivo, que es más o menos de unos 2 milímetros, ¿vale? Y luego también en este caso la zona gingival está compuesta por el epitelio del surco, pero que no forma parte de estos dos nombrados anteriormente, ¿vale? De este espacio biológico. Entonces, bueno, ¿y quién nos ha encontrado situaciones así, ¿no? En su día a día. Estos son casos que, os lo puede decir el doctor Daniel Abad, tengo la suerte de poder trabajar codo con él y, y es que esto lo vemos cada día, ¿no? O sea, son casos que, pues probablemente, sin saber de la existencia de esta herramienta, no los haría una extracción, ¿no? Bueno, el del medio está más claro, ¿no? Pero sobre todo en el primero y el tercero. Entonces, claro, nos encontramos con estos casos. ¿Y qué hacemos? ¿Vale? Es la pregunta. Pues yo lo tengo claro, yo lo tengo claro, ¿vale? En este caso, mi primer pensamiento cuando veo esto, lógicamente hablaremos de pruebas complementarias, ¿no? Pero cuando yo veo esto, lo primero que pienso es láser, ¿no? Y es algo que le hace bastante gracia a la gente que me ayuda trabajando porque pues, se ríen cuando les digo láser, bueno, pues que realmente facilita mucho la vida, ¿no? El láser. Y ahora lo vais a ver, ¿vale? Bueno, en este caso, a modo de resumen, comentaros un poquito que donde estamos trabajando ahora, esta diapositiva todos os la sabéis, los niveles de absorción.
¿vale? En este caso, el láser de diodo de 940 nanómetros se absorbe en la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y esta fotografía también nos resultará bastante familiar, ¿no? El nivel de penetración es un nivel de penetración alto, pero luego os explicaré el por qué, habiendo realizado gingivectomías preprotésicas con láser de luz azul también, ¿no? Que veis que el nivel de penetración es más bajo porque mi láser de elección es el diodo, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos un poquito a lo que es el póster. En este caso vemos el caso uno, ¿eh? Los dos casos que os voy a presentar son casos en sector posterior, con lo cual, bueno, es muy difícil, ¿no? Que un paciente tenga una alta demanda estética en este sector posterior. No obstante, tenemos desafíos de todo tipo. En este caso no eran pacientes con alta demanda en sector posterior, ¿de acuerdo? Entonces, una vez realizada esta gingivectomía, me encuentro con esto. Veréis que, aunque parezca que sangre un poquito, realmente es porque una vez yo quito todo este tejido de encía hiperplástica con el láser y libero ese margen para que sea visible. Me gusta siempre con una cureta acabar de darle el toque o quitar este tejido de granulación que muchas veces nos imposibilita o luego a la hora de aislar se nos puede meter por dentro del dique y es bastante, bueno, pues se hace bastante pesado. Y este es el resultado del mismo día. Una vez hecha la restauración, una vez hecho el encofrado, y ese es el resultado del mismo día. Que muchos podemos decir, ostras, la papila, ¿no? O, ostras, que ha sido muy invasivo, ¿no? Bueno, pues ese mismo día yo realizo un tallado, ¿vale? Realizo el tallado de la preparación. En este caso era un premolar endodonciado. Siempre me gusta hacer un recubrimiento cuspídeo, pero esto es ya fase restauradora. Y acabamos así, ¿vale? Bueno, si vemos las dos últimas imágenes, realmente entre una y la otra ha pasado una semana, que es lo que yo tardo es lo que tarda mi laboratorio en realizar la prótesis. Y veis como las papilas están perfectamente conseguidas. Pese a que la foto anterior, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, ostras, esas papilas van a crecer, ¿vale? Siempre respetando, como he dicho antes, la biología, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver las dos diferencias, ¿no? Como ese diente que, ya os digo, yo sería el primero que, sin tener conocimiento de esto, seguramente lo extraería. Conseguimos darle una vida bastante más larga, siempre y cuando se controle bien la oclusión, el paciente tenga los hábitos de higiene correspondientes. Conseguimos muy buenos resultados, ¿vale? En este caso vamos a pasar al segundo. Hablamos de un molar inferior, aún menos demanda estética, ¿eh? A veces los premolares superiores pueden dar un poquito más de demanda, en este caso el molar inferior absolutamente nada. De hecho, era un molar inferior que tenía el defecto en la zona em, mesiolingual. Hacemos lo mismo, gingivectomía, aquí la fotografía también presenta una vez yo ya he hecho esta remoción del tejido, luego ah, realizo una fotocoagulación para conseguir una hemostasia completa y a través de aislamiento consigo restaurar margen. Esta ya es la fotografía a la semana. Aquí me gustó dejarlo también porque se le realizó una endodoncia y para ver un poquito el postoperatorio, en este caso el posttratamiento endodóntico, y finalmente acabamos con una restauración. Lo que quiero que os fijéis otra vez es que en este caso, bueno, la papila lingual no se acaba de ver, porque la foto es muy oclusal, pero realmente conseguimos que esa papila vuelva a crecer, que es un poquito el principal desafío que tenemos, ¿no? De conservar el tejido em, interdental, ¿vale? Cosas importantes que a mí me gusta decir cuando presento casos, ¿no? Porque muchas veces vemos las fotografías, pero es importante saber el cómo se hace y las cuatro cosas importantes para conseguir estos resultados. La primera es, lógicamente, hacer bastantes casos de estos. En mi caso ya llevo unos cuantos porque ya os digo, es algo que uso en mi día a día. Sobre todo usar una punta de 400 micras de cirugía siempre activada y algo muy importante es que comprobéis que está bien activada, porque a mí me ha pasado en algunos casos de que pensaba que la punta no cortaba o que era un problema de la fibra y que el láser no iba bien y no era así, es que realmente no estaba bien activado, la punta se desactiva, como muchos ya sabréis y muchas ya sabréis, así que es importante que la punta siempre esté activada. ¿Vale? Asimismo, el modo que yo uso es el CP2, ¿vale? La potencia es a 1,5 vatios, depende un poquito del fenotipo. Fenotipos más finos
Me gusta bajar un poquito la potencia, ya que el efecto de corte es más alto, pero es muy importante, sobre todo en los láseres de diodo, controlar este sobrecalentamiento de los tejidos blandos circunstantes, ¿vale? Los tejidos blandos de alrededor, porque si yo quiero que esa papila vuelva a crecer, tengo que evitar la necrosis de esa papila. Y esto es algo vital. ¿Vale? El efecto térmico es algo que también he aprendido a base de ir haciendo casos y es algo que cada vez voy controlando más. Siempre es muy complicado conseguir la excelencia, sobre todo a la hora de usar el láser, es muy importante controlar parámetros, pero eso solo nos lo da los casos y la experiencia de esto. ¿De acuerdo? Y luego, como he dicho antes, pues acabo mis casos antes de realizar la restauración con una hemostasia de forma al momento, inmediata. eh, entonces, no suturas, no sangra y un efecto, un campo, perdonad, operatorio mucho más visible para poder seguir el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí en la fotografía, es importante saber hasta dónde llega mi gingivectomía o hasta dónde puede llegar mi diodo, ¿no? Porque es fácil tener un láser de diodo, pero ostras, ¿este láser de diodo está o es apto para todos los casos? Bueno, realmente no para todos. En la mayoría de casos con los que yo trabajo en mi día a día, son casos donde hay una encía hiperplásica, ¿vale? Hay un sobrecrecimiento de la encía y se pone por la zona más coronal del diente, y yo puedo ser capaz solo con ese diodo de exponer margen y tener el suficiente tejido para tener espacio biológico adecuado para conseguir poder hacer la restauración sin problema y que dure con el tiempo. Pero, pero es muy importante hacer el diagnóstico con sondaje. En este caso, os voy a presentar un último caso añadido para que veáis cuál sería el plan B, ¿no? Aquí no me quiero meter mucho porque ya no estamos usando ese diodo, ¿eh? En este caso estamos usando un láser de Herbio en un molar inferior, un caso diferente. Como veis, este láser de Herbio, muchos ya sabréis que no solo nos permite cortar tejido blando, sino que también permite hacer ostectomía y en este caso se requirió hacer, esta radiografía me gusta mucho, cómo conseguimos esos 3 milímetros de, de ostectomía, ¿eh? Para poder conseguir este resultado final, ¿vale? Aquí no me quiero meter mucho, pero que veáis que realmente el láser de diodo en el 90% de los casos es perfecto, pero como todo tiene sus pros y sus contras y en este caso tiene límites y no podemos tocar tejido duro porque no va a hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, esta diapositiva me gusta mucho, ya estoy terminando. Em, los cuatro parámetros clínicos vitales, ¿no? Hemostasia, tiempo de cicatrización, la toma de impresión, restauración y sobre todo la aceptación del paciente, que al final es lo más importante. Bueno, pues entre un bisturí y un láser de diodo, un bisturí o una fresa, ¿no? Que es lo que usaríamos si no tuviéramos el láser. Bueno, pues a nivel de hemostasia, perdonadme, requiere una presión prolongada o realizar suturas. Con el láser de diodo, con la fotocoagulación, paramos el sangrado al momento. La cicatrización, pues serían unos 7-10 días para sanear bien los bordes. Y en este caso, el láser de diodo hace la cicatrización acelerada sin ningún tipo de problema en unos 4 días. ¿Vale? A nivel de toma de impresión y restauración, pues como he dicho antes, ¿no? Entre 7 y 14 días con el bisturí y con el láser de diodo ya os digo que yo realizo la gingivectomía, realizo la restauración y si tengo que hacer una restauración indirecta, pues que en la mayoría de casos son dientes endodonciados, con lo cual acabo con overlays, realizo el tallado en la misma sesión y la semana siguiente lo coloco. Y la aceptación del paciente. El paciente no quiere escuchar la palabra bisturí y esto es algo que me ha quedado claro desde el principio que empecé a usar el láser. Cuando escuchan láser, dejan de sudar. ¿Vale? Entonces, bueno, así como conclusiones y ya acabando, la gingivectomía preprotésica con láser de diodo de 940 nanómetros favorece la arquitectura del margen gingival, facilita márgenes clínicamente accesibles y mejora la restaurabilidad de dientes comprometidos, reduce sangrado intraoperatorio y mejora la visibilidad del campo quirúrgico y favorece una cicatrización rápida, facilitando la toma de impresiones y la planificación prostodóntica. Sin más, muchísimas gracias por escuchar. Yo sé que un jueves a las 9 no, después de un día largo de trabajo, no es apto para todo el mundo, pero os agradezco mucho haberme escuchado y espero que nos veamos mucho más por aquí. Muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias, doctor Mauro, de verdad, por la presentación muy, muy precisa y al punto y bastante resumida de las pros y contras y todo. Las preguntas las vamos a hacer al final del todo, así que si los asistentes tienen alguna pregunta, por favor que la guarden para el final de la sesión, ¿vale? Y la verdad que también quería añadir que da mucho gusto ver a gente bastante joven que ya empezando con esa, de verdad, con esa pasión y esa, sobre todo, pues digamos, saber mucho del láser estando en el máster, porque es verdad que es una herramienta que puede ir muy a tu favor si sabes utilizarla muy bien y sacarle el mayor partido. Y por eso se trata los webinars del LASELO para poder fomentarlo, esa formación. Muchísimas gracias de nuevo y vamos ahora con Sira, ¿vale? Vamos a la siguiente presentación, ¿vale? Chira es licenciada en odontología en Georgia, ¿vale? Que también fue becada del 2006 al 2010, ¿vale? En la misma universidad. También tiene máster de endodoncia y restauración estética en Georgia, ¿vale? Y ahora mismo también está cursando el máster de láser en odontología en la UV, ¿vale? Y además está haciendo el doctorado sobre algo muy interesante que es el efecto del láser dental sobre la microbiota resistente de la dentina inter y peritubular y la lesión periradicular, ¿vale? Y hoy nos va a hablar también sobre un tema obviamente muy muy parecido de un estudio clínico del efecto del láser de diodo 980 nanómetros en la cicatrización de las lesiones óseas preapicales. ¿Vale? Vamos a ver los resultados del estudio y el efecto que tiene el uso de esa herramienta. Muchísimas gracias, Chira, y tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, Aitan, por tu excelente presentación. Primero quiero felicitar al doctor Mauro Abad por una excelente presentación también. Muy buenas a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este webinar. Gracias al CELO, gracias a los organizadores y quiero agradecer sinceramente su tiempo y su interés en acompañarnos hoy. Espero que esta sesión sea útil, enriquecedora y que podamos compartir conocimientos y experiencias de valor para todos los participantes. Hoy tendré el honor de presentar nuestro estudio titulado Efecto de láser de diodo de 980 nanómetros en la cicatrización de las lesiones óseas periapicales. Se trata de un estudio clínico prospectivo y controlado en el que evaluamos el potencial del láser de diodo como complemento al tratamiento endodóntico convencional y su influencia en los procesos de reparación ósea según CBST. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los autores de este trabajo. Este estudio ha sido realizado en colaboración con doctora Ketevan Gogilashvili, con el doctor Josep Arnabat Domínguez y con el doctor Daniel Abad. Y quiero agradecer especialmente su contribución y dedicación que han hecho posible el desarrollo de este proyecto y los resultados que hoy voy a compartir con ustedes. Es importante hoy en día comprender qué es necesario para asegurar el tratamiento endodóntico contemporáneo. Primero es conseguir la eliminación de los microorganismos. Segundo es una buena conformación. Y tercero es lograr un buen sellado. Cada vez cuando, según CBST, nosotros vemos una zona radiolúcida tan grande, siempre pensamos, ¿cuánto tiempo necesitamos para que desaparezca esa zona radiolúcida? Y muchas veces los profesionales nos contestan, como mínimo 12 meses. Sí que es verdad que tenemos que entender dónde tenemos limitaciones cuando hacemos tratamientos endodónticos. Según este artículo, lo que indico, el primer problema tenemos en diagnóstico, segundo en la morfología radicular, luego en la instrumentación, luego en la irrigación y siguiente es la microbiota resistente. Cada vez cuando nosotros tenemos una fisura longitudinal, quizás según CBST no se ve, pero cada vez nosotros somos capaces de diagnosticar y decir a los pacientes si hay fisura que no tiene sentido tratamiento endodóntico. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos limitaciones en la morfología radicular. Cada vez tenemos los conductos accesorios, los conductos recurrentes, interrecurrentes, secundarios, colaterales. Tenemos deltas, ramificaciones. ¿Por qué digo todo eso? Porque eso dificulta al acceso de los irrigantes.
No voy a hablar hoy sobre los instrumentos, lo que hoy en día se usa en endodoncia, pero sí que es verdad que es interesante de saberlo. ¿Tenemos o no hoy en día un irrigante ideal? Un irrigante ideal debe ser bactericida y debe ser bacteriostático. Debe actuar contra hongos y esporas. Debe ser solvente en tejidos o residuos orgánicos inorgánicos. Debe tener baja toxicidad, no debe ser agresiva por los tejidos perirreticulares, debe tener baja tensión superficial, debe eliminar la capa del barrio dentinario, debe ser muy buen lubricante, debe tener bajo coste, tiempo de vida adecuado, debe ser fácil para el almacenaje. Y la pregunta es, ¿existe algún irrigante ideal? Es que la verdad que no. Sí que es verdad que hoy en día nosotros utilizamos hipoclorito sodio. Sí, hipoclorito es excelente disolvente en los tejidos orgánicos. Sí que es verdad que es un excelente lubricante, blanqueador, tiene tensión superficial baja, es barato, pero no es ideal. ¿Por qué? Porque hay estudio de profesor Couchy lo que dice que la acción desinfectante de hipoclorito puede no ser efectiva en las zonas más profundas de los túbulos dentinarios. Entonces aquí hay una pregunta. Las bacterias, lo que nosotros tenemos dentro de los túbulos dentinarios, ¿qué diámetro tienen? Y está estudiado y está publicado varias veces que el diámetro celular de la mayoría de las bacterias orales varían entre 0 y entre 7 micrómetros. Entonces ahora aparece otra pregunta. ¿Esas bacterias pueden atravesar los túbulos dentinarios? La verdad que sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los túbulos dentinarios atravesan todo el grosor de la dentina, pero ellos tienen diferente diámetro. El diámetro es más amplio hacia la pulpa, el diámetro es menos hacia la dentina o hacia el esmalte. Perdón, hacia el esmalte. Entonces, en este momento, sabiendo que el diámetro de las bacterias oscilan entre 0,2 y 0,7 micrómetros, eso significa que ellos sin problema pueden atravesar cualquier túbulo dentinario. Simplemente existen algunos factores, por ejemplo, si tenemos el fluido dentinario diferente o si tenemos, por ejemplo, la dentina terciaria, solo en este caso ellos no pueden atravesar, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy nosotros vamos a enfocarnos que todas las bacterias tienen las puertas abiertas para que lleguen hasta la pulpa. Por eso, en cada congreso de la endodoncia nosotros hablamos y los profesores, todos hablan qué tipo de concentración de hipoclorito tenemos que utilizar, cuánto tiempo tenemos que irrigar, qué temperatura debe tener un irrigante, qué volumen tenemos que utilizar en cada conducto. Hipoclorito debe tener una activación activa pasiva. ¿Por qué? Porque realmente hay problemas de penetración de hipoclorito. Hay estudio de profesor Mérida donde dice si hipoclorito tiene 1%, es que penetra hasta 100 micras. Hipoclorito de 2,5% penetra hasta 220 micras. Y hipoclorito si tiene concentración 5,25% penetra hasta 350 micras. Entonces aquí aparece otra pregunta. ¿Hasta dónde pueden entrar las bacterias? Y está publicado que las bacterias pueden entrar hasta 100 micrómetros. Eso significa que las bacterias quedan dentro de los túbulos dentinarios y nuestro hipoclorito, nuestro irrigante ideal, vamos a decir lo que usamos hoy en día, solo puede penetrar hasta 350 micrómetros. Por eso nuestro estudio era que cada vez cuando nosotros teníamos necrosis pulpar o teníamos periodontitis, era apical o crónica, nosotros queríamos saber qué tipo de bacterias tenemos ahí y con un método adicional, en este caso con tratamiento con láser de diodo, qué resultados nosotros podríamos obtener. Cada vez cuando nosotros veíamos según CBCT una zona radiolúcida tan grande, pensábamos qué tipo de bacterias tenemos, aerobias, anaerobias, tenemos arqueas, tenemos virus, Epstein-Barr virus, citomegalovirus o no, tenemos hongos, Candida albicans o no. Entonces, cada vez cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿puedes valorar esa endodoncia está hecha o no? Una pregunta muy típica, ¿no? En este caso, nosotros podemos decir hoy en día, según la
la radiografía se ve que la endodoncia está bien, como usted muestra, por ejemplo, en este caso, se ve que la conformación está bien hecha, pero nunca se sabe de qué manera está hecha la irrigación. ¿Existe ahí o no Enterococcus fecalis? Actinobacterium existe o no, Propionibacterium propionicum, Candida albicans. Por eso hoy en día cuando me preguntan a mí como a una endodoncista, dime, doctora Sira, en este momento la endodoncia está bien hecha o no, siempre digo, según la radiografía se ve bien, pero realmente no lo sé, está bien hecha o no. Entonces, aquí os cuento sobre nuestro estudio. Nosotros cogimos 158 pacientes y hemos dividido en dos grupos. Grupo uno era una endodoncia convencional donde entraban 79 pacientes y grupo 2 era también 79 pacientes donde hicimos endodoncia más con láser. Aquí os voy a demostrar un vídeo, dura solo 2 minutitos para que entendáis qué significa y para qué nosotros usamos el láser de diodo en endodoncia. Y por supuesto que cuando nosotros hemos elaborado el protocolo, nosotros tuvimos una autorización de parte de comité ética. A ver si puedo. Nunca sustituye la tecnología. Bueno, vale, perfecto. Entonces ahora os presento nuestros criterios de inclusión. Nuestros criterios de inclusión han sido pacientes entre 30 y 50 años con periodontitis apical o absceso apical. Deberían haber tenido defecto entre 1 o 5 milímetros evaluados según CBST. La profundidad de sondaje deberían tener menos de 4 milímetros y movilidad menos de grado. No sé por qué no me deja. Vale, ahora. Outcomes primario ha sido cicatrización de la lesión periapicales a los 6 meses y outcome secundario ha sido dolor postoperatorio, sensibilidad a la percusión y signos inflamatorios. Nosotros hemos utilizado el láser de diodo de la marca Medensi. Sí que es verdad que ahora os explico de qué manera hicimos nuestro estudio. Sí que es verdad que yo empiezo la explicación después de terminar con formación de los conductos radiculares, desde ahí. Tras la finalizar la conformación biomecánica, se procedió a la aplicación del láser de diodo de 980 nanómetros con una potencia de 2,4 vatios y una fibra óptica de 200 micrómetros. La fibra era introducida pasivamente hasta 2 milímetros del ápice radiográfico y activada mediante movimientos helicoidales de retirada a una velocidad aproximada de 1 segundo por cada 2 milímetros de longitud del conducto. Y al final de cada tratamiento endodóntico, nosotros hemos utilizado tratamiento de BBM.
Y sí que es verdad que nosotros hicimos la endodoncia en una fase, hemos sellado los conductos en el mismo día. Y aquí os presento los resultados según CBCT, lo que nosotros vemos, los resultados en 6 meses, vamos a decir. A los 6 meses, el grupo tratado con láser obtuvo una tasa de cicatrización completa del 96% frente al 45% observado en el grupo tratado únicamente con endodoncia convencional. Además, no se registraron casos sin cicatrización en el grupo láser. Estos resultados indican una mejora significativa de la reparación tisular cuando se incorpora el láser al tratamiento endodóntico. Y la diferencia observada entre ambos grupos es estadísticamente significativa. La probabilidad de que esta diferencia se deba al azar es inferior al 5% y el intervalo de confianza es del 95%. Aporta solidez a los resultados. Yo, cuando digo que hay una, aquí os indico cicatrización parcial, ¿qué es lo que significa cicatrización parcial para nosotros? Si veis, aquí, por ejemplo, os enseñamos un caso donde tuvimos metamorfosis cálcica de la pieza 3.2 y ahí la verdad que nosotros considerábamos que la cicatrización ha sido parcial y no ha sido una cicatrización total. Y sí que es verdad que hemos estudiado el dolor, el grado de dolor de nuestros pacientes después de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas y 7 días. Y sí que es verdad que en el grupo 2 donde nosotros hemos utilizado tratamiento con láser y PBM, nosotros tuvimos menos dolor comparando con el grupo 1 donde no hemos utilizado tratamiento con láser de diodo. Así que el grupo tratado con láser de diodo Medensi, 980 nanómetros, presentó menor dolor postoperatorio. La incorporación de láser como terapia adyuvante mejora el pronóstico clínico y reduce en muchos casos la necesidad de cirugía periapical al favorecer la reparación ósea temprana. No lo sé por qué no me permite pasar en otra diapositiva. A ver, vale, ahora. Y por último, estoy terminando. La endodoncia asistida por láser de diodo de 980 nanómetros mostró una cicatrización periapical significativamente más rápida y más completa en comparación con el tratamiento convencional sin láser según la evaluación mediante CBCT a los 6 meses. Y el uso complementario del láser de diodo representa una estrategia eficaz y mínimamente invasiva para optimizar los resultados del tratamiento endodóntico. Aquí os enseño la bibliografía y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Chira, por la presentación tan científica, el estudio tan meticuloso, muy bien elaborado. Y la verdad que da gusto verlo porque los clínicos que hacemos mucha endodoncia con láser, que también observamos que hay una cicatrización más acelerada comparado con otros grupos. Así que está muy bien verlo también de forma científica, con estadística bien desarrollada. Así que muchísimas gracias y también guardaremos las preguntas al final, que seguramente habrá algunas. Gracias. Ahora seguiremos con la doctora Dolce Gil, ¿vale? Que es graduada en odontología en la UB y actualmente está cursando el máster de cirugía y implantología oral en la Universidad de Barcelona. Y hoy nos va a hablar de un tema que resulta bastante llamativo tanto a los profesionales como a los pacientes, la verdad, que es la aplicación del láser de diodo de 940 nanómetros en el tratamiento de la hemangioma oral, a propósito de un caso. Así que cuando tienes la palabra. Buenas noches, soy Dolce Gil, como bien me han presentado, del Máster de Medicina, Cirugía e Implantología Oral de la Universidad de Barcelona. En primer lugar, agradecer al doctor Abad por ayudarme con este caso, ya que sin él no hubiera sido posible, y a Celo para darme la oportunidad de presentar este webinar hoy y a todas las personas que me están escuchando. Uy.
Perdón. Esta es esta es la tabla de contenido que vamos a tratar en esta presentación de hoy. Antes de nada, me gustaría que miraran esta imagen y pensaran en qué tipo de lesión es y una vez diagnosticada, cómo la tratarían, ya que es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Primero de todo, hablar un poquito de las lesiones vasculares, que las lesiones vasculares constituyen un grupo heterogéneo de alteraciones vasculares que pueden aparecer en la cavidad oral. Tienen un tamaño variable, además de un color rojo violáceo, y también tienen un impacto estético y funcional. Es muy importante realizar un correcto diagnóstico clínico, así como diferencial, para poder llegar a un plan de tratamiento correcto. Se han descrito distintas técnicas para tratarlo, siendo el láser la alternativa mínimamente invasiva de elección. La clasificación actual diferencia las lesiones vasculares en malformaciones vasculares y tumores vasculares. Las malformaciones vasculares son alteraciones estructurales de los vasos sanguíneos desde el nacimiento y estas persisten durante toda la vida y pueden aumentar de tamaño. Hay distintos tipos, los capilares, venosas, linfáticas y arteriovenosas. Principalmente tenemos que diferenciar las venosas de las arteriovenosas. ¿Y en qué se diferencian? Las malformaciones venosas son más frecuentes en la cavidad oral, tienen un color azul violáceo, son compresibles y de bajo flujo. En cambio, las arteriales son menos frecuentes, pulsátiles, rojizas, tienen mayor riesgo hemorrágico y son de alto flujo. Por otra parte, hay los tumores vasculares como el hemangioma, que es una proliferación benigna de células endoteliales, más frecuente en la infancia, aunque también puede aparecer en edad adulta. Tiene un crecimiento inicial seguido en ocasiones de una involución espontánea. También tiene un color rojo o azul violáceo. Hay otras lesiones vasculares que también nos interesan en odontología, como es el Venous Lake, que es una dilatación venosa adquirida en la mucosa labial inferior, y las varicosidades, que principalmente se presentan en la cara ventral de la lengua, como pueden observar en la imagen. A nivel epidemiológico, las lesiones vasculares representan un grupo poco frecuente de las lesiones de tejidos blandos en la cavidad oral. Principalmente los hemangiomas son más frecuentes en la infancia y tienen una prevalencia del 4 al 10%, y son más frecuentes en mujeres que en hombres. Cuando nos planteamos dónde son las localizaciones más frecuentes, principalmente lo encontraremos en labio, lengua, mucosa yugal o paladar. Siempre que vemos una lesión en la mucosa oral, tenemos que hacer un diagnóstico. En este caso, un diagnóstico clínico. Tenemos que hacer una anamnesis y preguntarle al paciente por el tiempo de evolución, el crecimiento o si ha habido cambios recientes, si hay episodios hemorrágicos, dolor o antecedentes de traumatismo. También es muy importante que hagamos una exploración clínica detallada. Ver el color, el tamaño, la localización, la compresibilidad y la extensión de la lesión. Hay una prueba que es muy importante en las lesiones vasculares, que es la vitopresión, y consiste en aplicar una placa transparente encima de la lesión y ver si ésta palidece. En caso que sea una vitopresión positiva, se trata seguramente de una lesión vascular. Aún así, para llegar a un correcto diagnóstico, hay pruebas complementarias que debemos tener en cuenta, como es la ecografía Doppler y la resonancia magnética, las cuales nos permiten estudiar el flujo vascular, además de conocer la extensión de la lesión. Y también lo podemos hacer con un DIVAS. ¿Cuándo realizaremos estas pruebas? Cuando sospechamos que se puede tratar de un gran vaso o que dudamos de la extensión de la lesión. En algunos casos también se puede hacer una biopsia, pero tenemos que tener en cuenta que tiene un alto riesgo hemorrágico, entonces lo reservaremos para casos muy concretos. Cuando hablamos del tratamiento en lesiones vasculares, tenemos que tener en cuenta que no todas las lesiones vasculares se tratan, sino que principalmente tratamos aquellas que presentan una sintomatología en el paciente, como por ejemplo causa úlceras, sangrado, limitaciones funcionales o limitaciones estéticas. En la literatura se han descrito distintas opciones de tratamiento, como es el propranolol oral en hemangiomas infantiles, el tratamiento con resección quirúrgica, el tratamiento con láser o también inyecciones intralesionales esclerosantes. Pero en esta presentación nos vamos a centrar en el tratamiento con láser. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un láser frente a las otras técnicas que les he comentado? Nos presenta un excelente control de la hemostasia. Es una técnica mínimamente invasiva. Nos da mayor precisión y menor necesidad de suturas.
Además, después del procedimiento, el paciente refiere menor dolor, menor edema e inflamación, una recuperación más rápida y unos buenos resultados estéticos. En la siguiente tabla pueden observar los distintos láseres que se utilizan para el tratamiento de lesiones vasculares, donde vemos que cada láser presenta su longitud de onda y en función de esto tiene actuación sobre unos cromóforos u otros. Además, también tiene una profundidad de penetración distinta, siendo los dos primeros una penetración menor, en el diodo y en el NIDI-YAG una penetración mayor y en el CO2 y en el de Erbio una penetración más superficial. El siguiente artículo me pareció muy interesante y lo que hace es presentar unos casos de unos pacientes en los cuales se les aplicó distintas técnicas con distintos láseres. Se hizo una técnica como excisión, otra con fotocoagulación y otra con vaporización. Cada técnica tiene un láser indicado, por ejemplo, en el caso de la excisión quirúrgica se utilizó el láser de Erbio, ya se conoce que es el que nos deja unos márgenes más limpios y nos da una excelente cicatrización. También se realizó la fotovaporización con un láser de CO2, ya que sabemos que tiene una alta absorción por el agua. Y por último se hizo una técnica de fotocoagulación con el NIDI-YAG y el láser de diodo, ya que tiene una alta absorción por la hemoglobina, consiguiendo una coagulación vascular. El artículo concluye que aún así todos los láseres y todas las técnicas dieron unos resultados satisfactorios sin diferencias estadísticamente significativas. Sí que se observaron diferencias en las recurrencias, siendo un poquito más alta en aquellos casos que se trató con fotocoagulación. Siempre que tratemos un paciente de lesiones vasculares, tenemos que avisarle que hay el riesgo que con una sola sesión de tratamiento no sea suficiente y se requiera de otra sesión de tratamiento y sobre todo en lesiones más extensas. Este otro artículo también es muy interesante y lo que hace es también comparar distintas técnicas, en este caso con dos láseres y también en algunos casos con bisturí frío. Y lo que observan es que ambos láseres dan resultados muy buenos y principalmente mejor que cuando se utiliza el bisturí frío. En las siguientes gráficas pueden observar la absorción de los distintos láseres en función de las diferentes longitudes de onda y de los cromóforos, siendo el láser de diodo muy correcto para la absorción de la hemoglobina. ¿Cómo actúa? En particular, este láser de diodo actúa mediante la destrucción selectiva de los vasos tumorales mediante la absorción de fotones por las moléculas de hemoglobina de los glóbulos rojos. Tal y como se menciona en este artículo, tanto el láser de diodo como el de NIDI-YAG son indicados para estos casos y además lo que hace concretamente es que la energía absorbida por el láser se convierte en calor y esta lo que hace es una coagulación del vaso con una trombosis final. Pasamos al caso clínico. Se trata de un paciente varón de 58 años que acudió a nuestra consulta para valorar una lesión en la mucosa labial inferior. ¿Cómo es esta lesión? Es un nódulo que se localiza en la mucosa labial inferior de color azulado violáceo que mide aproximadamente 1 centímetro. Es única, homogénea, bien delimitada, de móvil tacto, de consistencia móvil y tacto elástico, compresible, lisa y asintomática, aunque el paciente refería molestias en la fonación y también estéticas y refiere a una evolución aproximadamente de 2 años. Como bien decía, siempre que nos encontramos con una lesión en la cavidad oral, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, nos planteamos que se podría tratar de un hemangioma, de una malformación venosa, de un mucocele, de un linfoangioma o un sarcoma de Kaposi, quedándonos principalmente con el diagnóstico de presunción de hemangioma. Teniendo en cuenta la discusión de los artículos que les he presentado, consideramos que la mejor técnica a realizar era la fotocoagulación con un láser de diodo de 940 nanómetros, que es justamente el que pueden ver en pantalla. Aquí pueden ver el vídeo de cómo realizamos el tratamiento de esta lesión vascular. Utilizamos un láser de diodo de 940 nanómetros a una potencia de 3 watts, suficiente para hacer una coagulación de la zona de forma continua, con una fibra, una punta no iniciada de 400 micras y a una distancia de 1 o 2 milímetros sin llegar a tocar la lesión. En la siguiente diapositiva pueden observar cómo quedó la lesión justo después de realizar la aplicación del láser.
Antes pusimos un poquito de anestesia perilesional y el paciente no refirió ningún tipo de dolor durante la cirugía, además que fue una forma de tratarlo de forma bastante rápida. Aquí pueden ver la evolución de la lesión, cómo estaba el primer día que el paciente vino, cómo fue la situación justo después de tratarlo, el control a la semana, donde vemos que aún está cicatrizando, al mes, que aún queda un poquito, y a los 2 meses, donde vemos que prácticamente la lesión ha remitido del todo. Y además el paciente está súper contento con la estética, ya que ya no se ve esa lesión azul violácea y el dolor ha sido mínimo, además que la inflamación también fue muy poca. A modo de discusión y para finalizar la discusión, destacar que el diagnóstico se estableció principalmente con un diagnóstico clínico y con la pitopresión. Aún así, siempre que observemos lesiones que sospechamos que puedan ser extensas, tenemos que tener en cuenta la opción de hacer una ecografía Doppler o una resonancia magnética. Concretamente, utilizamos el láser de diodo de 940 nanómetros, ya que fue seleccionado por su capacidad de fotocoagulación y excelente control hemorrágico por la absorción de la hemoglobina. Aún así, hemos visto en los otros artículos que los otros láseres también dan unos resultados muy buenos, así que lo importante es conocer qué tipo de láser tenemos y cómo aplicarlo. Además, el tratamiento con láser nos ofrece múltiples ventajas frente a la cirugía convencional con bisturí frío, como es la reducción o ausencia de sangrado, una mejor visibilidad del campo quirúrgico, en este caso no hubo nada de sangrado, y un buen posoperatorio por parte del paciente. Los resultados que obtuvimos nosotros son coincidentes con la literatura y los artículos que les he presentado. Ahora sí, que para finalizar, me gustaría leer las conclusiones, si me lo permiten, y cabe destacar que el tratamiento de las lesiones vasculares orales mediante el láser de diodo de 940 nanómetros nos permitió un adecuado control del sangrado intraoperatorio, un tiempo quirúrgico reducido y un posoperatorio asintomático. Además, se logró la remoción completa de la lesión, lo que refuerza el uso del láser de diodo como una alternativa eficaz y mínimamente invasiva. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo recordarles que siempre que utilicemos láser tenemos que utilizar protección ocular para nosotros y también para nuestros pacientes. Muchísimas gracias y quedo a la espera de cualquier duda o pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Dolza, por la presentación tan bien elaborada y también cosa que llama mucho la atención, que es el estudio vascular para ver realmente cuál es la fuente que alimenta esa lesión, que es una cosa muy importante, que ya me acuerdo en el máster también nos enseñaron bastantes casos de esos y es una de las cosas que realmente se aprecia bastante. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación. Gracias. Y ahora pasaremos al siguiente ponente, que es el doctor Pablo Betancourt. No sé si está ya presente por aquí. Sí. Por acá estamos. Muy bien, Pablo. Ya sabes que siempre es un súper gustazo y un placer presentarte, que ya llevamos también mucha trayectoria en el mundo del láser en investigación. El doctor Pablo Betancourt es doctor tiene el doctorado por la Universidad de Barcelona. Él actualmente está en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, de profesor. También ahora está liderando el programa al posgrado de endodoncia de la especialidad en Chile y también de un diplomado del láser en odontología, también en la misma universidad, ¿vale? Y obviamente es un miembro muy activo en el mundo del láser y siempre es un placer tenerlo con nosotros y obviamente tiene muchas investigaciones científicas, muchas publicaciones. Y hoy nos va a hablar de un tema que es como ya se volvió a poner de moda, que es el autotrasplante, pero también vamos a ver si realmente el éxito se puede elevar todavía más con el uso del láser. Así que un placer tenerte de nuevo y tienes toda la palabra, Pablo. Muy bien, Aitam, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, un saludo cordial para todos los que están aquí conectados el día de hoy. Y bueno, y obviamente también un agradecimiento especial para el presidente de Celo, el doctor Daniel Abad, por tan gentil invitación a poder presentar estos trabajos que ya algo pudimos conversar en febrero en Barcelona. Y también agradecer y felicitar a todo el equipo directivo que acompaña a Dani. Bueno, ya con varios somos eh,
amigos, así que para mí es un gusto y un honor poder estar participando de Celo, aunque sea, como bien decía Aitam, a la distancia. Eh, bueno, como bien se ha dicho anteriormente, el día de hoy les voy a comentar un caso clínico que se realizó en coautoría con el doctor Francisco Rubio y la doctora María Jesús Muster, ambos docentes de la Universidad Andrés Bello en Chile, que justamente tiene que ver con el tema de autotrasplante que se ha puesto muy de moda últimamente en endodoncia y que justamente también veremos las posibles aplicaciones que tiene el láser para poder ayudar incluso a acelerar estos procesos cicatrizales o regenerativos. Brevemente, gracias a Aitam también por adelantar esta parte. Le quería comentar que en Chile estamos trabajando también arduamente para que el conocimiento del láser se fundamente en evidencia y también, cómo no, poder invitar a grandes referentes del mundo del láser para mezclar la evidencia también con la experiencia que es importante. Y aquí también les dejo esta imagen para que puedan ver parte del cuerpo académico de este diplomado en láser, que es el primero en Chile. Somos los únicos en la Universidad de la Frontera en tener este programa y ya pueden ver algunas caras conocidas eh, que están presentes entonces año a año. Ya llevamos 3 cortes de estudiantes y aquí algunas imágenes también para que vean el avance del láser en Chile está siendo bastante interesante. Hay mucho interés por las distintas aplicaciones del láser en las especialidades. Aquí ven al doctor Daniel Abad, que nos acompañó hace 2 años atrás, no, el año pasado, acá en el programa del diplomado. Y aquí también pueden ver entonces también las 3 cortes que llevamos hasta el momento. Como bien decía, este caso fue desarrollado por el doctor Francisco Rubio, por la doctora María Jesús Muster, ambos docentes e investigadores también de la Universidad Andrés Bello, y quien les habla, docente e investigador de la Universidad de la Frontera. Muy bien, vamos al tema entonces. Em, bueno, el autotrasplante dental es una alternativa biológica eficaz en pacientes jóvenes, así lo dice la literatura, y el flujo digital mediante tomografía y biorréplicas va a optimizar este tipo de procedimientos. Y aquí entonces también es donde entra en juego la fotobiomodulación, que actúa como un coadyuvante crítico para bioestimular la respuesta celular, modular la inflamación y también tiene la capacidad de acelerar la reparación tisular, que fue lo que nosotros ya no nos sorprendemos justamente con estas regeneraciones de tejido óseo que son bastante rápidas. Ya tenemos bastantes artículos publicados y donde ya da cuenta que el láser realmente tiene una capacidad para acelerar este tipo de procedimientos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar. Déjenme un poco porque se me está perdiendo la imagen, pero también la tengo acá. Bueno, evaluar la eficacia de un protocolo integral que combina la planificación digital y fotobiomodulación con láser de diodo de 940 nanómetros, orientado a optimizar la respuesta biológica y acelerar la reparación ósea en el autotrasplante de dientes con desarrollo radicular completo. Vamos allá. Aquí tenemos entonces las imágenes radiográficas de este caso. Este caso corresponde a un paciente masculino de 16 años que no presentaba antecedentes médicos relevantes y que fue referido para evaluación del diente 4.6. La anamnesis odontológica reveló la realización de un tratamiento endodóntico 3 años antes, y que fue indicado por una necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática, posterior a un tratamiento ortodóntico. Bueno, al examen intraoral, lo que se evidenció fue una restauración coronaria, ocluso vestibular, sin movilidad,
con dolor a la percusión y a la palpación y un aumento de volumen y la presencia de un saco periodontal profundo de aproximadamente unos 6 milímetros. La radiografía periapical mostró una reabsorción radicular apical externa en ambas raíces, como se puede apreciar aquí en esta radiografía. Era una lesión bastante extensa, de 10 milímetros, con una morfología en J que comprometía el ápice y también se extendía hacia la furca en la raíz mesial. También se realizó un análisis tomográfico que también reveló esta gran lesión radiolúcida con un volumen mayor a 13 milímetros, que comprometía también completamente la región de la furca y el periápice de la raíz mesial, asociada a una reabsorción radicular externa de aproximadamente 5 milímetros en ambas raíces, además de la presencia del material radiopaco extrarradicular. Entonces, con base en estos hallazgos clínicos y radiográficos, se estableció el diagnóstico de este diente como un diente previamente tratado con un absceso apical agudo. Asimismo, se constató la presencia del diente 4.8, que se puede apreciar aquí en la radiografía panorámica, en un estadio 8 de Nola. Entonces, dada la condición del diente 4.6, se indicó su extracción tras un proceso de evaluación clínica y discusión informada. Finalmente se decidió realizar el autotrasplante del diente 4.8 al lecho donde dejó el espacio el diente 4.6. Pues aquí entonces tenemos la situación inicial. Como ya les comentaba, este es un paciente de 16 años que presentaba un compromiso severo del diente 4.6 y entonces se decidió planificar el autotrasplante y aquí también pueden ver las imágenes clínicas del cuadro al momento de llegar el paciente para consultar por este caso. Aquí entonces podemos ver un vídeo del procedimiento. Se realiza la exodoncia del diente 4.6. Se puede apreciar la sobreobturación que este presentaba. Y aquí se está demostrando entonces la exodoncia del diente donante, en este caso el 4.8. Se realizó en esta misma sesión la retropreparación. Se realizó la cirugía apical de las raíces, se realizó la excisión y finalmente también la preparación a retro mediante puntas de ultrasonido para finalmente sellar a retro con un material biocerámico. Por lo tanto, aquí ya vemos entonces el diente en posición y finalmente después se realizaron los ajustes oclusales y se dejó una férula semirrígida. Aquí lo más importante a destacar es que el tiempo que demandan los distintos artículos científicos es que este tiempo no puede ser o no puede exceder los 15 minutos. Por lo tanto, hay que trabajar bastante rápido y también bastante fino para que la técnica tenga alguna probabilidad de éxito. Pues entonces también aquí podemos ver una imagen de la exodoncia del diente. Esa era la condición. Y también podemos ver entonces la bioréplica que se empleó en este reporte de caso. Se realizaron mediciones tridimensionales en tomografía computerizada de ascónico, tanto del alveolo receptor como del diente donante, con el fin de evaluar la viabilidad del procedimiento. A partir de la segmentación del diente donante se generó un archivo STL, con el cual se generó entonces esta bioréplica dentaria de tamaño y forma idénticos del diente 4.8. Durante la preparación del alveolo receptor, la bioréplica fue utilizada para realizar ajustes repetidos hasta lograr una adaptación pasiva y una vez obtenía una adecuada holgura del sitio receptor, entonces se procedió a realizar la exodoncia atraumática del diente donante, en este caso del diente 4.8. Aquí tenemos entonces algunas de las imágenes que ya vimos en el vídeo, donde se realizó entonces en primera instancia esta retropreparación del canal radicular mediante distintas puntas ultrasónicas. Este procedimiento se hace con irrigación, con suero,
Y también podemos ver entonces cómo se realiza finalmente también el sellado de esta preparación. En este caso se realizó con un material o un cemento biocerámico que es muy biocompatible y que tiene propiedades muy deseables para este tipo de procedimientos. Tras el sellado apical y feralización semirrígida, también aquí algo importante es que se realizó la fotobiomodulación y se comenzó con la aplicación del láser de diodo de 940 nanómetros. Por lo tanto, aquí también ya ustedes pueden ver el diente donante ya en posición, donde también pueden apreciar la férula semirrígida y también donde ya aparecen entonces las primeras aplicaciones de la fotobiomodulación para intentar acelerar el proceso cicatrizal de este caso. Aquí también tenemos la radiografía panorámica como un control inmediato a la cirugía. Como ya les comentaba, se realizaron los ajustes oclusales pertinentes y se realizó también la ferolización semirrígida con un alambre de ortodoncia de 0,16 milímetros, la cual se mantuvo durante 3 semanas para favorecer la estabilización del diente trasplantado. El protocolo que se utilizó para realizar la fotobiomodulación utilizó una pieza de mano quirúrgica de 0,2 centímetros cuadrados como spot, con una potencia de 0,1 vatios durante 40 segundos en modo continuo por punto. El total de la energía liberada fue de 4 joules, la densidad de energía fueron 20 joules por centímetro cuadrado. Se realizó una sesión semanal durante 4 semanas y la aplicación fue en 4 puntos, 2 por vestibular y también se seleccionó 2 puntos por lingual. Bueno, tras estas 3 primeras semanas se realizó el retiro de la férula y se inició el tratamiento endodóntico en boca. Y en la primera sesión los canales fueron instrumentados mediante el sistema mecanizado HyFlex hasta un calibre de 50,03 y entre cada instrumento se irrigó con 10 mililitros de hipoclorito de sodio al 2,5%, utilizando una aguja de salida lateral calibre 30 a 1 milímetro de la longitud de trabajo. Posteriormente se irrigó también con EDTA al 17% durante 1 minuto, seguido de suero fisiológico e hipoclorito al 2,5%. La desinfección final, y esto también es importante, incluyó también activación ultrasónica pasiva de hipoclorito al 2,5% en 3 ciclos de 20 segundos, con la punta ultrasónica ubicada a 2 milímetros de la longitud de trabajo. Y también algo importante a destacar es de que también se realizó una desinfección intraconducto en seco con láser de diodo de 940 nanómetros, donde se utilizaron puntas de 200 micras y una potencia de 1,2 vatios. La punta se posicionó a -1 milímetro de la longitud de trabajo, irradiando todo el área del canal radicular con un movimiento, como lo describe la literatura, en espiral, ápico coronal a 1 milímetro por segundo, con 4 repeticiones. 10 segundos entre aplicaciones fue el tiempo que se dejó entonces descansar y se aplicó nuevamente la fotobiomodulación extraoral con los mismos parámetros descritos previamente. Posteriormente, los canales radiculares fueron obturados mediante técnica hidráulica sincronizada utilizando un sellador biocerámico. En relación y en cuanto a los resultados, pudimos observar entonces que el control tomográfico a los 6 meses evidenció una reconstitución ósea ad integrum y ausencia de reabsorción patológica. El espécimen se mantiene asintomático al día de hoy y funcional tras su rehabilitación definitiva. Aquí podemos observar entonces las imágenes del seguimiento a los 3 meses, donde ya podemos ver entonces la endodoncia realizada, completa. También podemos ver la retropreparación que también se realizó en el diente y también podemos ya ver clínicamente cómo el aumento de volumen desapareció y cómo entonces ya esta encía también va cicatrizando de una muy buena manera. También tenemos el seguimiento a los 6 meses. Esto es muy importante también poder ir haciendo los seguimientos cuando corresponda. Al menos nosotros por protocolo siempre vamos a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9
y al año también. En este caso entonces, en esta tomografía de ascónico se evidenció la regeneración ósea completa, estamos hablando de los 6 meses, o sea, eh, un tiempo bastante rápido, con aposición de cemento en la superficie del material biocerámico y posteriormente se realizó la rehabilitación coronaria definitiva del diente con un material cerámico. Bueno, aquí tenemos entonces la situación inicial. Así fue como llegó el diente con una senda lesión en forma de J, como ya se los había comentado. También tenía esta sobreextensión, debido en parte también por la reabsorción que tenía esta raíz y donde también clínicamente se podía ver este aumento de volumen y el control de los 6 meses. Entonces, aquí se puede comparar claramente la resolución de esta lesión, y cómo también clínicamente podemos ver una correcta evaluación también de este proceso cicatrizal. También aquí me gustaría destacar que la reparación no solamente fue macroscópica, sino que fue una reparación biológica. La densidad ósea perirradicular es comparable a la de los dientes adyacentes, y esto es notable en un estadio 8 de Nola, donde el riesgo de falla es mayor. Eso también hay que tenerlo en consideración. La fotobiomodulación no solo aceleró los tiempos, sino que también guió al coágulo y a las células madres del ligamento para una diferenciación osteogénica exitosa, logrando una integración funcional y estética total. Se debe recordar una vez más que el tiempo extraoral en que se mantuvo el diente fuera del lecho fueron menor a 15 minutos, y en la literatura este es el punto de no retorno para la supervivencia del ligamento periodontal. Al combinar un tiempo extraoral mínimo con fotobiomodulación, entonces lo que se creó fue el escenario perfecto para la regeneración. A modo de discusión, el manejo de órganos dentarios con estadio 8 de Nola genera un debate respecto a la necesidad de la terapia endodóntica inmediata. La fotobiomodulación, en este caso, actuó como un factor determinante mediante mecanismos de bioestimulación que favorecen la angiogénesis y la diferenciación osteolástica. Esto también es importante tenerlo en consideración que la Sociedad Europea de Endodoncia tiene una posición frente a este tipo de tratamiento y bueno, se habla que el autotrasplante dental debe considerarse la primera opción de tratamiento en pacientes jóvenes con crecimiento esquelético incompleto, ya que ofrece un potencial de inducción ósea y adaptación funcional que los implantes no poseen. La integración de tecnologías digitales como el uso de réplicas dentales impresas en 3D basadas en tomografía computarizada de ascónico es una recomendación clave para optimizar el ajuste del lecho receptor y reducir drásticamente el daño al ligamento periodontal durante la manipulación. Y se recomienda un monitoreo clínico y radiográfico riguroso para evaluar la curación del ligamento periodontal y detectar de forma temprana signos de reabsorción o patología pulpar. Bueno, a modo de conclusiones, si me permiten, entonces voy a proceder a leerla. Uno, la integración de flujo digital con la fotobiomodulación elimina la incertidumbre clínica, logrando una precisión quirúrgica con tiempos extraorales menores a 15 minutos. El láser de 940 nanómetros actúa como un interruptor metabólico que acelera la angiogénesis y la diferenciación osteolástica, garantizando una reparación ósea ad integrum. Y en dientes con desarrollo radicular completo, no la 8, la fotobiomodulación es el factor determinante para modular el microambiente inflamatorio, evitando la reabsorción y asegurando la estabilidad a largo plazo. Y finalmente, para concluir, bueno, este caso lo que demuestra es que el éxito del autotransplante hoy no depende solo de la habilidad manual del cirujano, sino que también depende de nuestra capacidad para intervenir en la biología del tejido. Y nosotros entendemos que la fotobiomodulación no es un accesorio, se considera como un coadyuvante biológico esencial que nos permite transformar un procedimiento tradicionalmente incierto en uno predecible y acelerado. Y en definitiva, estamos ofreciendo a nuestros pacientes una solución biológica, funcional y duradera, potenciada por la tecnología láser de vanguardia. Una vez más, entonces, el agradecimiento principal a los coautores de este trabajo, el doctor Francisco Rubio, la doctora María Jesús Muster, y también muchas gracias a todos los que están hoy día ya noche en España,
acompañándonos en esto que tanto nos interesa, que es el uso del láser en las distintas terapias clínicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo, y enhorabuena por el caso. Y la verdad que obviamente fue un éxito evidente. Y muchas gracias por la presentación tan precisa. Bueno, tenemos unas palabras de la doctora María Jesús Pérez, que agradezco a todos los ponentes sus buenas presentaciones con un gran nivel científico de aplicación clínica. Un saludo para todos de su parte. Un abrazo, María. Y nuestro mentor, el doctor José Barnabat, felicitar a los cuatro ponentes que han demostrado un excelente nivel científico. A ver, la verdad que estamos muy orgullosos del contenido presentado hoy y estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que tengan los asistentes, a los cuatro ponentes, obviamente. Yo, si me disculpas, Aitam, voy a hacerlo extensible también la felicitación, porque bueno, ya vimos en el Congreso que fueron premiados por algo, por la calidad científica, tanto del estudio como de los casos clínicos presentados, que al final, o sea, no son cosas novedosas, pero sí realmente dejan ver un poco la calidad de la presentación de las fotos y realmente la técnica que utilizan, evidentemente con los resultados que se obtienen en los casos, ¿no? Pero felicitar a los cuatro, como ya os dije en persona y ahí en Barcelona, y que han podido disfrutar hoy, pues, algunos oyentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y los que no hayan podido, pues que sepan que los socios de Selo tienen la opción de ver este webinar bajo demanda a través de la página web. Así que esto lo haremos extensible mañana. Enviaremos a todos nuestros socios que no se han podido conectar la posibilidad de poderlo ver en cualquier momento. Así que nada, felicidades a los cuatro y ahí están. Muy bien. Bueno, pues yo personalmente tengo preguntas, la verdad, ya te digo que al final esas colaboraciones siempre dan frutos. Bueno, a Mauro. Y una que has mencionado así por encima que utilizabas tanto el láser o has llegado a probar tanto el láser azul en las gingivectomías como el 940 en este caso. A ver, me gustaría saber un poco tu experiencia, tu punto de vista en este aspecto. ¿Cuál fue tu...? Bueno, te diría que no sé cuántos, he hecho bastantes casos de estos. Probé el de luz azul, el de 445 nanómetros. Y sí que es verdad que tiene un corte más rápido que el diodo, y esto es algo que el que haya usado el láser de luz azul, Dani y yo, cuando nos llegó a la clínica, flipamos con el corte, pero tiene un contra que es la visión, que es el campo de visión. O sea, esa luz azul que te da el corte este rápido, ¿no? Más superficial, menos penetración, puedes controlar el efecto térmico, pero te quita visión. Entonces, cuando tú quieres hacer estas gingivectomías, que si bien es cierto que no son gingivectomías estéticas, que eso da para otro tema de muchísimo, de muchísima calidad, igualmente tienes que tener la suficiente precisión para no pasarte demasiado y sobre todo, no sé si tú lo has usado, el láser de luz azul. Sí, Lo has usado? Aitam. claro. Sí, No, no, supongo que estarás de acuerdo conmigo que el campo de visión se te reduce mucho. Al final lo que estás buscando en este caso es ver bien realmente hasta dónde quieres cortar y ver ese margen que se expone. Entonces yo siempre intento quitar el mínimo hasta ese margen que se expone y es mi láser de elección. Pero el otro también me ha funcionado y el postoperatorio es bueno. Lo único que a la hora al final es lo que a mí me interesa a nivel clínico, al momento en lo que lo estoy haciendo, me siento más cómodo con el de diodo, de luz. el propio manejo es verdad que es más cómodo con el 940 que tiene mayor control. Sí, Gracias. muy bien, muchas gracias. Y también, bueno, si no hay pregunta, me permiten, a Dolsa también. ¿Has llegado a investigar un poco también de la posibilidad de utilizar el láser azul en esas lesiones? ¿O has visto alguna cosa al respecto? Como tiene buena absorción también por la hemoglobina, a ver, desde un poco la curiosidad. Pues, realmente no he tenido la oportunidad de poder verlo. Sí que he sentido a oír de este láser. Yo es la primera vez que utilizaba un láser y la verdad que el de diodo me pareció
bueno y también con una curva de aprendizaje, pero fácil de poder aplicar y haré más recerca sobre el láser que me ha comentado. Bien. Y una cosa, en este caso, ¿le llegaste a poner anestesia al paciente? Pusimos un poquito de anestesia perilesional, muy poca, y en todo momento le preguntamos al paciente si notaba escozor o calor y en ningún momento notó molestias, ni tampoco después del tratamiento. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Y luego, a ver, Chira, que tengo una pregunta también. Vale. ¿Cuál es tu punto de vista a la hora de hacer una descontaminación intraconducto con el láser de diodo 980 en el debate del seco versus en presencia de líquido irrigante? Lo que pusiste, creo que no sé si llegaste a utilizar algún Eh, tipo de líquido. es una pregunta excelente, porque hoy en día muchos científicos estudian eso, que tenemos que tener los conductos secos, semihúmedos o húmedos. Entonces, si alguien te va a decir seco, debe justificar por qué, semihúmedo, por qué, húmedo, porque realmente yo puedo decir que durante 2 años estaba utilizando los conductos semihúmedos, me refiero que yo terminaba la irrigación, ponía ahí punto de papel, secaba un poquito, no totalmente, y en este momento yo entraba con la luz de láser. Y este estudio lo que hemos demostrado, los estudios y los resultados, lo que hemos demostrado según 6 meses, en 6 meses, según CBCT, nosotros hicimos así, los conductos eran semi-húmedos, no eran secos. Y actualmente estamos estudiando qué resultados vamos a tener en los conductos secos. Así que cuando vamos a tener otro webinar, os voy a presentar esos resultados. Nos quedamos, lo apuntamos, lo dejamos apuntado. Un post-it para la próxima. Perfecto. Bien. Bueno, Pedro Morales nos... Bueno, felicitar a todos los ponentes y organizadores y pregunta cómo se puede ver los webinars bajo demanda. Bueno, recordaros otra vez que los socios de la SELO tienen la ventaja de poder ver todos los webinars bajo demanda, así que otra vez os invitamos a todos a haceros socios. Aparte, va a haber bastante contenido más adelante, también clínico, científico, clínico, de casos clínicos. Y, y yo creo que merece la pena en este mundo, si os queréis iniciaros o simplemente seguir acompañarnos en este, digamos, todos en el mundo del láser. Y seguramente eso irá creciendo a más cada día. Así que con toda la ilusión que lo estamos poniendo todos y obviamente acompañado con todos vosotros. Y bueno, tengo otra pregunta para Pablo, a ver si me permiten, a ver si no agota el tiempo. En, en el caso de, bueno, en las sesiones de fotobiomodulación, ¿tú crees que o sea, habéis podido ver algo en la literatura científica de haciendo a lo mejor X sesiones en el tema en el caso de autotrasplante mejoraría los resultados o aceleraría los resultados de forma más significativa? O sea, ¿cuál fue el protocolo, digamos, de elección a la hora de hacer las sesiones de fotobiomodulación después del autotrasplante? Sí, vale. Mira, nosotros realizamos una sesión semanal durante 4 semanas. Eso fue lo que nosotros realizamos porque también nos basamos en algunos estudios. Lo que pasa es que cuando uno va a la literatura, usualmente de este tema hay muy poco. Por eso. Entonces, sí, entonces cuando nosotros decidimos esto fue justamente por algunos casos que se asemejaban a esto y la verdad que nosotros usualmente, igual que en otros casos, vamos, empezamos digamos con estas 4 aplicaciones semanales, pero yo creo que vamos a intentar ir también disminuyendo porque también entendemos la realidad clínica. Muchas veces es muy difícil que el paciente vuelva a todas esas sesiones, pero de momento, como estamos en una línea en desarrollo, lo estamos haciendo así. Pero si me preguntas personalmente, yo creo que disminuyendo el número de citaciones, probablemente también podamos tener buenos resultados. Sin duda con eso.
Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo. Bueno, aparte de los webinars que se pueden ver a demanda, bajo demanda, recordaros también que tenemos también espacio abiertos para posibles socios fuera de España también, con alguna ventaja también, que pagan un poco menos de cuota y tienen ventajas a la hora de inscribirse a los congresos. Así que estaríamos muy contentos de tener también socios de todo el mundo. O sea que, Esto ahora te comento que ya lo hemos valorado a través de Junta, como tú lo sabes, y a partir de seguramente el mes que viene, en la página web ya habrá un espacio para que los socios internacionales puedan adherirse a Selo. Tenemos una comunidad latinoamericana muy friendly y yo espero que a través de Pablo y los conocidos también en Colombia y Chile y en Perú también, pues se quieran asociar con nosotros pues así también pues extender un poco el aselo pues más allá del océano, ¿no? Así que a partir del mes que viene, en curso, en el mes de junio, ya a través de página web, ya tendréis toda la información. perfecto. De momento no sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar la sesión de hoy. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes que nos habéis acompañado y pues este webinar queda también grabado bajo demanda para los socios de Selo. Muchísimas gracias a las cuatro ponentes, ha sido un súper placer escucharos de nuevo y coincidir con todos los compañeros y amigos como siempre en esas reuniones. Así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. 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 Saludos. Buena nit.